Hola, Dios los bendiga a todos. Qué bueno podernos encontrar, como siempre, con buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. Siempre que nos reunimos, podemos esperar ello. Podemos esperar que Dios sea quien nos traiga esas noticias de esperanza, de aliento, que renueve nuestras fuerzas, que potencialicen nuestra fe. Y es por eso que nos reunimos, es por eso que nos congregamos. Esta es la manera de congregarnos y es la manera como tú y yo hacemos parte de esta misma comunidad de fe y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Así que un abrazo grandísimo, creyendo que Dios está en tu casa, en tu trabajo, en tu transporte, donde quiera que estés. Tal vez vas de camino a casa o lo estás viendo después. Te invito a que ojalá te conectes siempre en los momentos de nuestros estrenos, de nuestras transmisiones. Porque no es lo mismo verlo después. Yo vengo repitiendo esto porque quiero que tú y yo estemos en el mismo espíritu, en la misma unidad, y así veamos cómo Dios nos bendice grandemente cuando estamos en ese. Hay cantidad de textos, eso sería un tema para hablar después, del poder de la unidad, de estar en el mismo lugar, en el mismo espíritu y en el mismo, aunque hoy voy a tocar algo de eso. Pero bueno, saludándolos a todos, gracias por contestar allí siempre que hago algunas preguntas mientras transmito, siempre que les invito a darle compartir, siempre que les invito a escribir algo que Dios les dice, alguna palabra. Allí a través de esas redes sociales podemos ser parte, compartir, hacer que se mueva la página para que otros conozcan esa buena noticia de Dios para todos nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora y que su gracia caiga sobre todos nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Porque en este día y en esta hora podemos reunirnos, nos hemos convocado a levantar, Señor, un clamor a ti, Señor, sabiendo que tú eres respuesta, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Yo sé que allí al otro lado hay personas con necesidades, con peticiones, Señor, que siempre dicen, por favor, oren por esto. Y hoy me uno a su clamor, Señor. Todos los que estamos aquí creemos, Señor, en el poder de la oración, en el poder que se activa, Señor, cuando clamamos a ti, cuando oramos, Señor, cuando nos convocamos, Señor, unidos en el mismo espíritu para honrar tu nombre, pero para recibir también tu gracia y tu bendición, Señor. Bendícenos a todos en esta hora, Señor, el que está allí pasando un momento difícil, en especial sobre él, sobre ella, pon tu gracia. Vamos, tú que estás tal vez en un momento que necesitas algo especial, le Dios, levanta allí tus manos si puedes, o cierra tus ojos por un minuto y dile, Señor, aquí estoy, te necesito. Dile, Señor, mi alma tiene sed de ti, te necesito, te anhelo, te deseo, Señor. Requiero de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor. Sobre todos ellos yo oro porque cada petición, cada necesidad, Señor, sea escuchada por ti, Señor. Y conforme a tu buena voluntad sea, Señor, desatado ese milagro, esa necesidad sea suplida por el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy voy a hablar de un tema que he titulado Dios no se olvida de tus peticiones. Dios no se olvida de tus peticiones. Este es un tema o un título que le he dado gracias a la expresión devocional de Dianita. Dianita es parte de la iglesia, es una de las coordinadoras del Ministerio de Alabanza y en su devocional que hace, bueno, en este momento estamos en el devocional de Lucas, la sugerencia devocional está ahí en nuestra página sugiriendo que leamos porciones de Lucas y hagamos nuestra devoción con él. Y ella en el grupo, uno de los grupos de WhatsApp de alabanza, bueno, uno no, en el grupo de alabanza de WhatsApp, escribió su devocional y una de las cosas con las que ella arrancaba en su devocional decía, Dios no se olvida de tus peticiones. Y eso me impactó porque cuando yo leí eso, como que rebobiné, por decirlo así, y me puse a pensar cuántas peticiones yo tengo que tal vez pude haber pensado que Dios se olvidó, o he dejado de orar, o he dejado de pedir, porque creo que eso ya pasó al archivo. Pero lo lindo era que ella decía, no desfallezcan. Sigan creyendo que Dios no se ha olvidado de ustedes, ni los ha dejado de escuchar. Eso lo hizo el domingo pasado, si no estoy mal. Pero cuando yo decidí traer el mensaje esta semana, el de hoy, recordaba eso que había escrito que me había impactado tanta. Gracias por bendecirnos. Por eso me encanta cuando tú escribes, cuando tú dices algo de lo que Dios está haciendo. Invito al resto de grupos que lo hagan, porque bendice nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué ella escribía con tanta certeza
con tanta convicción lo que decía? Y quiero decirte que la respuesta es una sola. Y es porque había permitido que la buena noticia a través de la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 25, tocara, traspasara su corazón y le llenara de fe. Lo bonito fue que le llenó de fe a ella, a los que leímos, y hoy se está multiplicando en todos los que estamos aquí. Porque esa es la buena noticia. Esa buena noticia que tú lees en tu devoción y ahora la puedes compartir a otros. Por eso cuando yo te digo, comparte este link, compártelo a tu amigo, estamos transmitiendo esa buena noticia de Dios. Entonces, esa palabra venía a Dianita en especial, hoy la traigo acá. Le dije a Dianita, dame permiso de tomar eso. Y me dijo, tranquilo, pastor. Entonces, hoy la estoy trayendo porque esa verdad que ella escribió, Dios no se olvida de tu petición. Me parece una verdad maravillosa, absoluta y necesaria. Y lo decía porque había leído Lucas, capítulo del 1 al 25. Ahí está una porción, una historia entre varias historias allí. Y hay dos versículos claves para entender por qué decía esto. Lo primero está en Lucas capítulo 1, versículo 7. Dice que Elizabeth, decía Elizabeth, y ahora se me fue el nombre del hombre. Bueno, ahorita les digo. A ver, Zacarías y Elizabeth no tenían hijos. Y ahora sí te voy a leer. Dice, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Esta pareja, esta es una historia de una pareja, Elizabeth y Zacarías, dicen, no tenían hijos porque ya como que había pasado el tiempo, ya eran ancianos. Ese es el primer versículo que como que nos deja ver como un marco de que todos tenemos peticiones, ¿no? Unos personajes que aparecen en la Biblia, pero con necesidades, con dificultades, como todos. Y es una situación que toca a la familia. Me llama la atención porque habla de los dos y los dos están en esta situación. Y lo tercero que yo pienso cuando leía eso, que ellos no podían tener hijos, en este pasaje, Lucas capítulo 1, versículo 7, pensaba que solo Dios podía actuar a favor de ellos. Ahora el segundo versículo, para que tengamos un poco de contexto. Dice Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído de tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Mira que el más grande evangelista, predicador de la historia bíblica, que para mí es Juan, y el más, Jesús dijo que no había otro como él, nace o es concebido bajo un contexto de dificultad y de crisis familiar. Pero lo lindo aquí es que cuando dice que ya eran viejos, quiere decirnos había pasado el tiempo. Y tal vez esta oración de Ana había sido, se me vino Ana a la memoria, de Elizabeth, había sido por muchos años su clamor y su petición. Tal vez por mucho tiempo le ha dicho, Señor, ayúdame a tener un hijo. Pero ya había pasado el tiempo, pero ahora dice, y me encantan los peros de la Biblia, porque en el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, cuando ya había pasado el tiempo, cuando ya estaban viejos, cuando habían pasado muchas cosas. Dice, pero el Señor les dijo, o el ángel les dijo, el mensajero de Dios, no tengan miedo, porque vas a tener un hijo y le llamarás Juan. Mira qué lindo que Dios ya sabía el género, ya sabía quién iban a ser. Los propósitos de Dios son perfectos. Hoy en día es tan lindo ver que con bombas, si es rosa, entonces niño o niña, y ahora la gente descubre así. Pero lo lindo del pasaje es que Dios tiene tan gran propósito con esta pareja, que en medio de la dificultad se demuestra, se revela a Dios, diciendo quién va a venir y cuál va a ser su nombre, queriendo invocar el destino o el propósito que va a tener en Dios. Entonces, cuando mirábamos esta historia y Dianita la miraba y yo la miraba, decía, oye, Dios, tú no te olvidas. Dios no se olvida de nuestras peticiones. Dios no se olvida de nuestro clamor, de lo que nosotros necesitamos. Dios está allí. Tal vez Dios no te ha dado la respuesta. Tal vez no ha sido el tiempo de la respuesta. Tal vez hay otra respuesta. Pero lo que sí tenemos certeza y convicción es que Dios no se olvida. Por eso el Señor le dice a Zacarías, pero el ángel le dijo, no temas. O sea, se está diciendo, yo tengo el control. Tranquilo, yo estoy en medio de esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué le dio esta respuesta al Señor? Aunque pasó tiempo, aunque pasaron años, ¿por qué Dios respondió a esa petición de esta pareja? Y tal vez uno diría, no, casualidad. No, casualidad no existe. En Dios no existen las casualidades. Ahí no fue porque iba una pareja y Lucas dijo, ¿qué hago? ¿Qué escribo? El Señor dijo, ay, utilicemos esta pareja. No, Dios tenía propósito. Tal vez tú dices, la necesidad, pastor. No, mira, el mundo entero necesita muchas cosas y no a todo el mundo le ocurre un milagro. Y no porque Dios tenga hijos favoritos,
sino vuelvo y quiero enfatizar algo, porque se requieren de propósitos. Y el propósito no solo lo que hago, sino la función a lo que Dios me ha llamado, lo que Dios ha destinado para mi vida. Y cuando yo me alineo con esos propósitos de Dios, mi oración puede tardar, o mis peticiones pueden tardar cuando oro, pero siempre puedo tener la certeza de que obtendré una respuesta de parte de Dios. Y mirando un poco este pasaje, la pregunta es, ¿qué hicieron ellos entonces para que sus peticiones fueran contestadas? O esa oración tardía, esa respuesta tardía, Dios la tuviera en cuenta aunque hubiera pasado el tiempo. Y nos puede servir a nosotros. Miremos el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 5, para entender un poco esto. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cuando yo leo esto, lo primero que yo encuentro, lo que yo veo, el por qué Dios responde, por qué Dios no se olvida de esa petición, es porque es una pareja que vive en unidad en medio de la adversidad. Lo primero que el Señor me permitía entender es que casi que todo el texto se habla en plural. Yo sé que en el tiempo bíblico el hombre era el principal, ¿cierto? Había una cultura machista y más si era el primogénito, se tenía en cuenta. Pero es interesante cómo aquí, cuando se habla de sacerdocio, cuando se habla a qué pertenecían, cuando se habla de la carencia de poder tener un hijo, lo habla en plural la Biblia. ¿Sabes? Y eso me llevaba a entender que la adversidad, cuando no es bien tomada, cuando la adversidad no la sabemos manejar bien, puede romper relaciones saludables. Cuando la adversidad viene y no sabemos cómo manejar esa situación en unidad, rompe y destruye lo que antes se había forjado con amor. Entonces la adversidad puede dividir, ¿cierto? Algunos frente a la adversidad, la pandemia y todo lo que vino, el estar junto a la situación nos estalló. ¿Sabes? Porque los días difíciles es donde más necesitamos mantenernos unidos. Y es interesante porque ahí habla de los dos, aunque dice que ella era la que no podía tener hijos, se ve la unidad en el texto. Y es interesante porque ellos no se fueron de direcciones opuestas. El Cana no le dijo, mira, tú no me puedes dar hijo, hasta luego. El Cana, es que se parece mucho a la historia de Ana en Primera de Samuel capítulo 1. Si quieres verla, después la puedes ver porque se parece mucho a la historia. Porque son sacerdotes, porque ella no puede tener hijos, porque ha pasado mucho tiempo. Y mi archivo bíblico me está haciendo saltar de lado a lado. Pero lo interesante aquí del texto, volviendo al texto, es que ellos no deciden caminar. Zacarías no decide caminar en camino opuesto. Rechazar, juzgar, apartarse de su esposa. Y en este caso es la esterilidad, pero en veces el proyecto falló, la economía cayó, se enfermó. No sé cuál sea la situación, pero la falta de unidad destruye lo bonito de Dios. Qué diferente hubiera sido el texto donde hubiera dicho, no, y ella no podía tener hijo, entonces el hombre le dijo, ¿sabes qué? Partamos cobijas. O vivían en el mismo lugar, pero divididos. No, eso no puede ocurrir. Por eso la Biblia dice, y ese es un texto que me venía a mi mente en Lucas capítulo 11, versículo 17, dice, una familia dividida por pelea se desintegra. Este mismo texto dice que todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Allí está, y yo te invito a que lo veas y lo leas. Dice, la división destruye lo que se había construido bueno. Las peleas desintegran las buenas relaciones, las familias. El fracaso viene por producto del mal manejo de los conflictos. Y te estoy diciendo algo claro, mal manejo de los conflictos. Porque todos tenemos conflictos. Toda pareja, toda relación tiene conflictos. No estoy hablando solo el matrimonio, entre hermanos, entre padres e hijos. Hasta uno solo puede tener problemas relacionales.
Entonces, cuando miramos esto, el texto lo que nos quiere marcar de por qué Dios escucha su oración, es porque es una nación, una pareja, un hogar que decide mantenerse en unidad a pesar de la adversidad. Eclesiastés 4, versículo 11 y 13 dice, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Sencillamente la unidad trae bendición. La unidad te lleva a vencer. Y mira que es interesante porque lo primero que nos dice, cúbrase la espalda. Cuando dos se ponen de espalda contra espalda. ¿Cuán necesario es cubrirnos la espalda? ¿Cuán necesario es protegernos unos a otros? Sabes que hay veces nosotros somos buenos para juzgar y desnudar, en cierta manera, la falta del que está a mi lado, la falla, la debilidad. Y es otra división. Eso trae cantidad de problemas, pero el texto nos dice, oye, si quieres superarlos y vencer esa adversidad, pégate espalda contra espalda. Luchen juntos hasta vencer. No trabajen por separado. Vamos para el mismo lado, tenemos la misma dificultad, son nuestras dificultades, no tu dificultad, sino nuestras dificultades. Y por último en el texto de Eclesiastés, dice mejor cuando son tres. Y este texto lo utilizo mucho cuando voy a predicar en un matrimonio, porque el tercero es Dios. Dios en medio de ellos. Dios en tu hogar, Dios en tu relación, Dios en tu familia. Y tú dices, bueno, pastor, y yo que vivo solo, soy soltero, pues clama por el que ha de venir. Pero también de pronto te sirve la unidad. No solo en familia tiene que ver con la pareja, sino con tus padres, con tus hermanos, con la iglesia. Somos hermanos. ¿Con quién te vas a unir para pelear? ¿Con quién te vas a unir para ayudarte en este proceso? En la Biblia, el principio de la unidad es clave. Lo segundo que quiero resaltar es el servicio en tiempos difíciles. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Dos palabras claves aquí. Primero, el cuándo. Esto implica que hay una situación de por medio. Y el segundo, el nombre de ese cuándo, de cuál es esa situación, y es Herodes. Un rey que fue terriblemente malo, pero dice que en medio de ese momento difícil, no solo que vivían ellos, sino en ese momento social de dificultad, ellos eran sacerdotes. En pocas palabras, lo que nos quiere recordar el texto es que ellos no rehusaron a su llamado. No dijeron, mira, Dios no me contesta, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando tenemos dificultades y no se responden fácil. Ah, no, yo dejo de servir. Yo dejo de hacer las cosas para Dios porque sencillamente Dios no me escuchó. O como que queremos pelear y como ponernos hombros contra Dios a ver quién gana y hacer fuerza. Ah, tú no me respondes, yo dejo de servirte. Tú no me respondes, dejo de orar. Tú no me respondes, dejo mi fidelidad. Tú no me respondes, me aparto. No dice que ellos, mira qué interesante. Dice, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecían a la familia. Los dos, volvemos a lo mismo. Hacían parte de esa familia sacerdotal, habían asumido ese llamado sacerdotal. Y tú miras, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues fácil, te voy a dar la respuesta porque 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. En Reina Valera dice más, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Es que todos somos sacerdotes, que todos hemos sido llamados. Ay, Señor, llámame cuando no tenga problemas. Llámame cuando se arregle esto. Es que primero hago esto. No, Dios te llama el día de la adversidad.
Dios espera que tú saques lo mejor de ti el día de la adversidad. Pastor, pero es que ¿qué autoridad tengo? No, es que no es tu autoridad, ni tus cualidades, ni tus características lo que hace que Dios actúe en tu vida o que ocurran milagros o que su nombre sea glorificado o honrado. No, es el poder de Dios que se mueve en tu debilidad. Entonces, mira, Dios responde a la oración de ellos. Dios da una respuesta a la oración de ellos. Y ahí viene otro texto que viene a mi mente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso está en Mateo 6:33. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que al menos hasta hoy hay dos virtudes, dos características. Uno, la unidad en medio de la adversidad. No se dividen. Ellos siguen trabajando. Como iglesia también tú dirás, ay, este problema en la iglesia, mejor me salgo, ya no sirvo. No, es que ahora solo es por vía internet, ahora es virtual, yo ya no sirvo allí. No, servimos en la adversidad. ¿Cómo puedo servir? Sería la pregunta. Ah, es que yo servía antes así. No, ¿cómo puedo yo servir ahora? Oiga, yo nunca he servido. ¿Cómo puedo ser parte de? Y lo segundo que hemos resaltado hoy es que sirven en medio de la dificultad. Unidad y servicio. Dos palabras claves. Porque nada de lo que ocurre de parte de Dios viene producto de la casualidad, ni de la necesidad. Quiero dejarlo claro. Tiene que ver cuando hombres y mujeres deciden cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado. Quieren vivir conforme Dios ha querido. Por eso busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Así que hoy entramos en este tema. Voy a tener que predicar diferentes miércoles de esto. Porque Dios quiere responder. Dios no se olvida de tu petición. Y tal vez tú arrancaste y dices, ay, bueno, yo quiero la respuesta, Señor, me vas a decir que ya, que se acabó, que en 5 minutos me llaman y ya solucionó todo. Dios te dice, oye, ¿por qué no buscas unidad? ¿Por qué no trabajas en equipo con esa pareja, con esa familia, con ese hogar, con esa persona, con tu iglesia? ¿Y por qué no decides servir en medio de la adversidad, cuando las cosas no están bien? Porque de allí vendrá la gloria de Dios sobre tu vida. Porque cuando tú buscas primero a Dios y su justicia, lo que Él quiere, lo que Él te dice, lo demás será añadidura. Yo quiero decir esto como profético. Busca el reino de Dios, entrégate a Dios, únete con Él, únete con la familia de Dios y lo demás será añadidura. Padre, gracias por este tiempo con la palabra. Gracias porque tú nos has permitido acercarnos a ella. Gracias, Señor, porque es una palabra que trae vida y esperanza. Gracias, Señor, porque esa certeza con la que arranqué de Dianita, que decía, Dios no se olvida, Dios siempre escucha, Dios siempre responde a nuestras peticiones, yo la sigo teniendo. Y creo al leer este texto, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, que hay respuesta de parte de ti, Señor, pero nos quieres alinear a tus propósitos para que esa respuesta no sea más tardía, sino que venga conforme a tu perfecta voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, mil gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esperaba yo dar mucho más, pero quisiera hoy detenerme allí, que lo mastiquemos, que lo tengamos en cuenta esta semana, que miremos qué tenemos que ajustar para si es que hemos perdido la unidad o hemos perdido el servicio. Y es creyendo en esta hora de que Dios no se olvida de tus peticiones. Un abrazo, nos vemos el próximo domingo. Con una buena noticia, pues estamos en una serie maravillosa que yo sé que Dios va a bendecir tu vida el próximo domingo. Así que un abrazo, mil bendiciones, Dios les bendiga.